Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Cárdenas Máximo, estamos acá en un nuevo video, esta vez hablando de la decadencia del fútbol brasileño. ¿Por qué? Como recuerdan, hace un par de fechas hice un video hablando de la decadencia del fútbol argentino. Hoy le toca al fútbol brasileño. ¿Por qué? Vamos a empezar esta historia, con la selección brasileña, que es una de las noticias más recientes. Esto comienza luego de que Brasil haya ganado el Mundial en 2002, siendo vigente campeón, llegando al Mundial de Alemania 2006, con figuras grandes como Cafú, Roberto Carlos, Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, Dida, Maicon, Lucio, entre otros. Bueno, en ese Mundial, eh, los primeros tres partidos los gana. El primer partido les costó, no tenía ritmo. Ronaldo, que era una de sus figuras, tampoco estaba al ritmo. Le gana 1-0 a Croacia. Después le ganan 2-0 a Australia y terminan ganándole 4-1 a Japón. En los octavos le toca Ghana, una selección africana, que le gana 3-0. Y bueno, era una de las favoritas y se merecía ser campeón. Pero ¿qué pasa? Llegó los cuartos contra Francia. Una Francia que iba a ser la futura subcampeona de ese mismo mundial, que no había tenido un buen comienzo, porque en la fase de grupo, en los tres partidos, la había ganado a Congo en el último partido 2-0 y empató los primeros dos. Había empatado 0-0 con Suiza y 1-1 con Corea del Sur. Ahí está, no me estaba acordando. Y luego de eso, eh, le gana en octavos a España 3-1. Bueno, no estaba bien. O sea, si vamos comparando, tenían que ganar ahora sí. Pero bueno, tenían a un jugador tremendo, Francia, que era Zinedine Zidane, jugando su último mundial, que carrió el equipo francés y lo terminó llevando a las semifinales y después a la final. Luego de eso llega a la Copa América 2007, lo mismo, una selección sacando todas las leyendas que estaban de ese mundial. También estando Robinho, que era una de sus figuras de su momento, que no estaba muy desinflado y no estaba en un buen nivel. El camino llegó a la final y salió campeón. Pero el primer partido fue así. El primer partido fue de la fase de grupo, perdió 2-0 contra México, después le ganó 3-0 a Chile y le terminó ganando 1-0 a Ecuador. Luego en cuarto se encuentra otra vez con Chile, 6-1 y después en la semifinal le gana a Uruguay por penales. En una tanda de penales dificilísimas. Después llega con la Argentina a la final y le gana 3-0. Una selección argentina que está en un nivel tremendo, que merecía ser campeón porque era una de las favoritas, con jugadores como Messi, Verón, Mascherano, Crespo, Tevez, Riquelme, entre otros. Pero terminó ganando Brasil. Luego de eso hacen una excelente eliminatoria para el Mundial 2010, quedan primero, llegan al Mundial, lo mismo. Le ganan a Corea del Norte 2-1 el primer partido, 3-1 a Costa de Marfil y después empatan 0-0 con Portugal. Después de ahí llega contra Chile. Luego, en los octavos de final de ese mismo Mundial del 2010, le gana a Chile, que se encuentra en los octavos, 3-0. Y después llega a los cuartos, que pierde con Holanda 2-1. Una selección holandesa, que fue una de las últimas buenas, sacándola del 2014, que vamos a hablar después, que llega a la final y la pierde con España. Luego de eso llega a la Copa América del 2011, que tampoco Brasil tuvo una buena participación, perdiendo en la tanda de penales contra Paraguay por penales, 2-0. Luego en la fase de grupos le ganó nomás a Ecuador 4-2 y empató 0-0 con Venezuela y 2-2 con Paraguay. Bien. Luego de eso no hizo eliminatorias porque era la del Mundial 2014, pero sí ganó la Copa Confederaciones 2013 ganándole a España 3-0, que era la campeona. Luego de llegar el Mundial 2014, llega una gran ilusión para los hinchas y para el equipo, siendo los anfitriones que merecían y eran los favoritos. Bueno, el primer partido fue contra Croacia, ganándole 3-1. Luego, el segundo partido contra México, costoso, empatan 0-0, con un Memo Ochoa tremendo. Y después le ganan 4-1 a Camerún. Luego de eso, llegan a los octavos y juegan contra Chile, un equipo que estaba dirigido por Jorge Sampaoli, y aparte fue un partido dificilísimo. Si no hubiese sido en el minuto 90, que iban 1-1 y fueron a prórroga y después a penales, hubo una jugada que fue de Chile
que si hubiese entrado adentro, que pegó en el travesaño, Chile eliminaba al campeón. Campeón 5 veces del Mundial y el anfitrión, para decir, ¿no? Entonces, luego de un partido sufridísimo que sufrió Brasil, gana Brasil 3-2 por penales. Y se ven imágenes de jugadores como Neymar, que era una de sus figuras, y Thiago Silva llorando, pero no llorando de felicidad, llorando de alivio, porque sufrieron ese partido, de sufrimiento estaban. Luego llegan los cuartos contra Colombia, que ganan también un partido dificilísimo 2-1. Y después llega una catástrofe tremenda que nunca se vio en los mundiales. Como un minerazo. En la cancha de Atlético Mineiro, Alemania le gana 7-1 al local. Que nunca pasó esto. O sea, eliminar al local sí, pero nunca con una goleada tremenda. Alemania que terminó siendo campeón del mundo ante Argentina. Por eso llega a estar Brasil en el tercer puesto. Y pierde 3-0 con Holanda. La selección Holanda que había quedado eliminada en semifinales ante la Argentina, subcampeona, y termina con buen broche de oro con tercer puesto. En esa, obviamente, en ese mismo mundial. Luego de la catástrofe mundial viene la Copa América 2015, hecha en Chile, donde Brasil en la fase de grupo gana 2 partidos. Primer partido le gana a Perú 2-1, pierde con Colombia 1-0 y le gana a Venezuela 2-1. Luego pierde en cuartos de final contra Paraguay por penales, nuevamente como en el 2011. Luego en el año 2016 en la Copa Centenario, hecha en Estados Unidos, primer partido, empata 0-0 con Ecuador, le gana a Haití 7-1, que fue uno de los mejores partidos hasta el momento, hasta llegar contra Perú, que pierde 1-0. Y esa, luego de tanto tiempo, Brasil queda en fase de grupos. Luego de esto llegan las eliminatorias, que habían empezado en el año 2015, pero ya estuvieron 2 años hasta el 2007, que Brasil hace una buena eliminatoria y llega al Mundial en la fase de grupos, ganándole a Serbia 2-0, empatando con Suiza 1-1 y ganándole a Costa Rica 2-0. Luego llegan los octavos contra México y le gana 2-0 en un partido dificilísimo. Hasta llegar a los cuartos de final, donde quedan eliminados contra Bélgica, que Bélgica sería la sorpresa del Mundial, quedando tercer puesto. Luego de tener un pésimo Mundial, llega la Copa América 2019, ellos como locales nuevamente, donde empiezan inaugurando ganando a Bolivia 3-0. Después juegan contra Venezuela, que empatan 0-0. Y por último, juegan contra Perú, que le termina ganando 5-0. Luego se encuentran otra vez con Paraguay en cuarto de final, en un partido dificilísimo que ganan por penales los brasileños. Con polémicas ganó esa Copa América, que se refirió y aparecieron esas polémicas contra Argentina en las semifinales, donde no hubieron 2 penales para la selección, faltas tremendas, y así lo mismo pasó contra Perú, que terminó ganando 3-1. Luego de haber ganado la Copa América 2019, venía otra vez las eliminatorias, donde se iban a empezar en marzo de 2020, pero por la pandemia se atrasaron y fueron a septiembre, que en partidos polémicos Brasil ganó todos en ese año, que también ese año se iba a jugar la Copa América 2020 en Argentina y Colombia, pero por culpa de la pandemia se pasó al 2021. Y después de eso hubieron problemas políticos en Colombia, y en Argentina por la pandemia lo mismo se suspendió y pasó a ser anfitrión de Brasil. Una selección brasileña que en el primer partido, jugando a Venezuela nuevamente, le gana 3-0 y a Perú 4-0 en el segundo partido. Recién en el tercer partido contra Colombia, ¿cómo era? Ahí me acordé. Ganan 2-1 polémicamente, porque había empezado Colombia ganando 1-0 y luego en una pelota tocan el árbitro, y cuando es así tienen que parar el juego, porque el árbitro no puede pasar la pelota en el árbitro, o sea, en el cuerpo, porque el árbitro no está jugando, obviamente. Entonces no cobraron nada, no pararon el juego y hubo un gol, empataron 1-1 y después en un minuto final termina ganando Brasil. Luego empata con Ecuador 1-1 y van a los cuartos de final, cuando contra Chile en un partido dificilísimo gana Brasil 1-0. Y lo mismo contra Perú en semifinales, que ganó 1-0.
Luego llega la final en el Maracaná, que terminan perdiendo 1-0 con la selección argentina, cortando una racha de 28 años sin ganar un título para la selección dirigida por Scaloni y Lionel Messi en la cabeza. Luego de eso, Brasil, haber hecho nuevamente una eliminatoria buenísima, llega al Mundial 2022, también siendo una de las favoritas, perdiendo un partido contra Camerún, ganando 2-0 a Serbia y 1-0 a Suiza, nuevamente como en 2018. Luego de eso llegan los octavos, perdón, los octavos de final, ganándole 4-1 a Corea del Sur, y después pierden el cuarto de final en un partido dificilísimo contra Croacia por tanda de penales. Después de eso vienen partidos amistosos en el cual contra Senegal y Guinea pierde Brasil, gana un partido también. Luego de eso viene otra vez la eliminatoria, que llega un golpe duro y derrotas muy difíciles para la selección. 3 partidos seguidos en eliminatoria, y Argentina, que es una, le corta la racha de que siempre, que cualquier equipo que llega a ganar eliminatorias, siempre Brasil ganaba, pero esta vez la Argentina, y también Uruguay y Colombia. Luego de eso vienen un par de amistosos, y ahí llega la Copa América 2024 en Estados Unidos, en la cual el primer partido empata 0-0 contra Costa Rica, después le gana 4-1 a Paraguay, y en el último partido empata 1-1 contra Colombia, que llegan a cuartos de final y lo elimina la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, que termina como tercer puesto en esa Copa América. Ahí empieza otra vez otro lío. Uno de los líos es que pierden partidos contra Paraguay y así, y empiezan a llevar que esto causaría en 2025 un partido contra Argentina y Colombia, 2 derrotas consecutivas, una antes de este partido, que Argentina gana 4-1 en el Monumental, y termina Brasil clasificando, pero en el quinto puesto. O sea, miren cómo es, de haber llegado en las últimas eliminatorias en primer puesto a terminar en quinto puesto, ahí quinto cuarto. Así que, no sé, veremos cómo llega a la selección. Esperemos que llegue a un buen nivel, vuelva a ser esa selección brasileña que era antes. Así que nada, esperemos que sea una de las favoritas también, y que pueda encontrar la solución y la vuelta, ¿no? Y una idea de juego. Bueno, y vamos a ver cuáles son las causas, que bueno, ahora les mostraré yo. Bueno, ahora por fuentes de ChatGPT, Meta y Google vamos a explicar lo que era la decadencia del fútbol de Brasil, explicando por qué el fútbol brasileño no es el mismo que antes. Bueno, acá por ChatGPT dice esto: la decadencia del fútbol de Brasil se explica por varios factores. En los últimos años perdió identidad de juego, alejándose del estilo creativo que lo caracterizaba. Además priorizó lo físico, lo táctico europeo, descuidando la formación técnica. A esto se suma la falta de recambio de grandes figuras, malos resultados en mundiales y Copa Américas, y una gestión dirigencial cuestionada. Todo esto hizo que Brasil dejara de ser el equipo dominante que marcaba una era en el fútbol mundial. ¿Por qué? Ellos tenían algo llamado la Ginga, que era algo de Brasil que venía de la época cuando habían sido colonizados por los portugueses. Y esto lo usaban mucho, pero hasta llegar el Mundial de Brasil 50, que pierden un maracanazo contra Uruguay, deciden dejar de usarlo y querer ser europeo. Pero no lo podían, lo querían usar, pero no lo dejaba nadie, porque querían cambiar y ser más europeo. Y llegó un muchacho llamado Pelé que jugaba con esta obra maestra, que era la Ginga. Como no lo dejaban porque querían usar más europeo, ¿qué pasó? Lo retaba, pero la única manera, porque Pelé quería jugar, quería ver si podía jugar con un europeo, no podía. La única manera de jugar era con esto, con la Ginga. ¿Qué pasó? Por esto, vuelven a usar la Ginga, y Brasil tiene los 3 mundiales consecutivos, más consecutivos no, porque en el 66 quedan eliminados, ganando en el 58, en el 61 y en el 70. Bien. Pero ¿qué pasa? Es verdad, porque hoy en día los chicos, o sea, en general, no. Antes, cuando un joven empezaba a jugar el fútbol profesional, se quedaba 2 años por lo menos. Cumplía los 20 o 21 y ya se iba a Europa. Ahora no, ahora ya como en 18 hacen 3 jugadas buenas y ya se los llevan a Europa, que está mal.
porque se tiene que acomodar bien en sus orígenes, en su lugar de origen, y después ahí ya ir a Europa. Pero bueno, esperemos que se arregle. Después tenemos la decadencia, después por Meta, dice, la decadencia del fútbol brasileño es uno de los temas que ha generado mucha preocupación en los últimos años. Después de ganar la Copa América 2019, Brasil ha sufrido una serie de fracasos, incluyendo la eliminación en cuartos del Mundial de Qatar 2022, la no clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024 y una serie de derrotas en la eliminatoria sudamericana, como había dicho anteriormente, ¿no? Cuando expliqué lo de la selección de Brasil. Después estos son los factores que han contribuido a esta decadencia, que son problemas dirigenciales, la Confederación Brasileña de Fútbol ha estado envuelta en escándalos de corrupción y ha tenido varios cambios en su presidencia. La falta de talento, como estaba explicando. La generación de jugadores brasileños que ganó la Copa América en 2019 ha envejecido y no hay nuevos que haya un reemplazo, ¿no? Porque están siempre con lo mismo. En esa Copa América usaron a Dani Alves, un tipo que ya estaba a punto de cumplir 40, y gracias a ello pudieron llegar a la final. Después, malos resultados. Brasil ha sufrido derrotas humillantes, como el 7-1 ante Alemania en el Mundial 2014 y el 4-1 ante Argentina en la eliminatoria sudamericana. Y por último, la crisis económica. La economía brasileña ha estado en crisis, lo que ha afectado el financiamiento del fútbol nacional. Luego tenemos el resumen, que bueno, ya lo que vimos, ¿no? Después tenemos por último, esta es la última fuente que dice, la decadencia del fútbol brasileño marcada por la falta de títulos mundiales del 2002, que fue el último ganar, y un estilo pático. Se debe a la pérdida del fútbol de calle, que es lo que pasó lo mismo con la selección argentina, con los jugadores argentinos que antes jugaban en el potrero y después se formaban en un club. Ahora es al revés, se forman en un club y no juegan más a la calle, porque no se puede jugar hoy en día por delincuencia, porque hay muchos autos y así. Esto mismo pasa en Brasil. La exportación prematura de talento a Europa, como he dicho, y una crisis de identidad táctica. La selección ha perdido su yoga bonito y su aura de invencibilidad, evidenciando por resultado humillante y una inestabilidad interna. Factores clave de la decadencia. Adiós al fútbol de la calle, y si la formación se ha trasladado a academias más rígidas, priorizando la disciplina táctica sobre la creatividad y el talento individual. Una transformación en europeo, o sea, a los jóvenes talentosos son vendidos a clubes europeos muy pronto, ejemplo 16-18 años, como había dicho, impidiendo su maduración en el fútbol local. Pérdida de identidad. La verde amarela ha adoptado un estilo similar al europeo, perdiendo la magia y la arrogancia que la caracterizaban. Luego tenemos la crisis institucional y entrenadores, cambio constante de DT, crisis en la Confederación Brasileña del Fútbol, CBF, y falta de un proceso sólido. Han afectado la confianza del equipo. Dependencia y falta de talento. La selección sufre una falta de figuras de clase mundial para reemplazar las leyendas. Han tenido una dependencia excesiva de pocos jugadores. El último jugador que hubiese sido bueno pero tuvo problemas fue Neymar Jr., que hubiese sido, para mí es el último jugador del yoga bonito. Pero bueno, tuvo problemas y no pudo salir adelante y ser ese jugador que no hubiese gustado. Que ha tirado magia, que fue tremendo, pero bueno, con el pasar de los años no dejó de ser el mismo. Luego, aunque el campeonato local brasileño es competitivo y los clubes tienen el poder económico, esto no se ha traducido en éxito para la selección nacional. Así que bueno, esto sería un poco el resumen de por qué Brasil no es la misma Brasil que era antes. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Así que chau chau.